hablarles algo importante. Algo que cuando yo debo hablar de eso, pues voy a sentirme confrontado también, ¿no? Lo que quiero hablarles hoy implica no tanto sacrificio, yo voy a usar esa palabra, pero implica salir del lugar de comodidad, donde tú te sientes cómodo, tranquilo. Significa salir de ese lugar y significa retarte a ti mismo muchas cosas. Y lo que quiero hablar es de la fe, ¿no? Y le puse, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdadera fe? Es interesante que usted escuche esto porque para poder estar claros sobre la verdadera fe necesitamos saber y conocer qué no es fe, ¿ok? Y quiero hablar de algunas cosas de lo que no es la fe. Por ejemplo, la fe no es un deseo. Presta atención, la fe no es un deseo. Podemos desear o querer o tener grandes deseos. Podemos soñar con esos deseos. Por ejemplo, cuando usted era más joven, usted deseaba un carro, el mejor carro, la mejor moto, ¿cierto? Oye, a mí me gustaría ese carro, yo deseo ese carro, pero usted nunca lo tuvo, ¿cierto? O mire esa casa, oye, yo deseo tener esa casa, pero nunca la tuviste. Quiere decir que el deseo no es fe, ¿ok? Posiblemente usted logró comprar algo de eso una vez que fue adulto. Logró comprar algo. Quiere decir que fe tampoco es cuando logro cosas por mí mismo. Eso no es fe. Usted se paró en la mañana, fue a trabajar 8 horas, se ganó un salario y tiene el dinero en el bolsillo y dice, ahora tengo fe, voy a comprarme un pollito, una hamburguesa. Oye, qué fe que tengo yo. No, fe no es lo que logro por mí mismo. Eso no es fe. La fe no es un deseo. La fe no es mentir sobre algo que no es verdad. Por ejemplo, tengo enfrente de mí unas ricas costillas de esas que hace de hermana Lourdes, un chiqué delicioso de lo que hacen los Núñez, unas empanadas colombianas fritas que me las comí un día por allá por la Florida, pero qué exquisito, todo allí grasiento, y yo digo, estos son vegetales sancochados. Eso es negación, eso no es fe, ¿ok? No sé si están de acuerdo conmigo. Una rica lasaña con bastante tocineta, queso mozzarella, y usted diga, estos son brócolis. O usted diga, yo estoy flaco. Y usted se mira, eso es negación. Eso no es fe. La fe no es negociar con Dios. Señor Dios, si tú haces esto por mí, yo haré esto por ti. No sé si a usted le ha pasado eso, pero eso no es fe. Fe no es prometerle cosas a Dios, sino creer en las cosas que Dios nos promete. Eso sí es fe. Creer en que lo que Dios promete es verdad, que eso puede darse. Entonces la fe no es regatear o hacer negocios con Dios. Dame esto, te doy aquello. Si tú haces esto, yo lo hago. Sino que cuando Dios promete, sí es fe. Yo quisiera que usted busque en 2 de Crónicas 7:14. Hay un ejemplo claro sobre, si usted hace algo, Dios hace lo demás. No que si Dios lo hace, usted entonces, me explico, Dios, libérame de esto, entonces yo te sigo. Si tú haces esto, eso no es fe. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos. ¿Vamos bien? Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Se dan cuenta? Lo que es fe, creer en que va a ser Él, perdonarnos, sanar la tierra, prosperarnos, bendecirnos. Eso es fe, creer en las promesas de Dios. ¿Ok? La fe tampoco es un salto al vacío. La gente dice, yo tengo fe. Yo tengo fe, que la fe es un salto al vacío. Pues busque allí Mateo 4, 6 al 7. Dice la Escritura que Jesús venía de confrontarse
con su principal enemigo, Satanás. Y Satanás llegó a un lugar alto y dijo, mira, lánzate porque escrito está. La Biblia lo dice, que si tú te lanzas, van a venir los ángeles y te van a tomar. ¿Cierto? Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La fe no tiene que ver con tentar a Dios. ¿Ok? No es un salto al vacío. La fe tiene que ver con hechos sustentables de parte de Dios. Entonces, ¿qué es la fe? Y creo que usted vaya notando allí, escuche qué es la fe. Primero, la fe es ver las cosas del punto de vista de Dios. La fe es ver las cosas del punto de vista de Dios. Lo vamos a ver ahora. La Biblia nos enseña sobre eso. En Hechos 11.1 dice así, Hechos 11.1, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza es seguridad, convicción, que las cosas van a suceder tal cual como Dios las predijo. Y un ejemplo claro tenemos cuando Jesús, usted vaya a Hechos 1, cuando Jesús pues ascendió a los cielos, estaban todos los apóstoles mirándose allí, estaban, wow, ¿y dónde está Jesús? Y Jesús ya se había ido y habían dos ángeles. Y le dijeron a ellos, varones, amigos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Bueno, no sé, que vimos que Jesús se fue. A ese mismo Jesús que ustedes vieron irse así, de esta misma forma volverá. Entonces, ¿cuál es la fe? Creer de que eso va a suceder. Jesús fue el hombre que dijo, he venido a salvar al mundo. Jesús fue el hombre que dijo, yo voy a ser llevado a la muerte. Jesús fue el que dijo, yo voy a resucitar. Y sucedió. ¿Qué pasa si alguien es capaz de hacer todas esas cosas? Usted lo sigue. Usted lo sigue. Jesús dijo que volvería. Y ahí está nuestra fe. Si yo creo eso. Hay gente que no lo cree. Eso es fe. Lo segundo, la fe es ver con ojos de fe. ¿Cómo es eso? Más allá de nuestras narices. Hay dos tipos de ojos. Los que son naturales para ver las cosas del día a día y los ojos que uso para ver las cosas del punto de vista de Dios. ¿Me están escuchando? Escuchen bien. Escuchen bien. Hay dos tipos de ojos. Usted dice, oye, ¿cómo que yo tengo dos tipos de ojos? Sí. Dice, lo que uso naturalmente para ver el día a día. Y aquellos ojos que me hacen ver las cosas del punto de vista de Dios. Y hay dos realidades. Hay las cosas visibles y las cosas invisibles. Para ver las cosas invisibles necesitamos usar los ojos de la fe, de cómo Dios está viendo eso. ¿Saben ustedes que lo invisible es más real que lo invisible, que lo visible? Esta mañana usted se montó en su auto. Usted se montó en su automóvil, lo encendió y llegó aquí. De seguro ese auto en 100 años ya no va a existir. Quién sabe dónde lo van a triturar y van a sacar de ahí ollas, otro carro, cosas de plástico, que no va a existir más. Esa silla donde usted está no es eterna. Todo lo que se ve no es eterno, pero el Espíritu de Dios es eterno, es real. Eso que no vemos, dice que no vemos, pero sabemos que está ahí. Eso es fe. ¿Sabe usted que la Biblia habla de personas que sus ojos fueron transformados por Dios para ver cosas más allá de una vista natural? La Biblia habla de eso. Para poder ver las cosas que estaban allí, pero no las veían porque tenían ojos naturales. Y quisiera hablar de algunas de esas personas, porque tenemos que dar ejemplos bíblicos de, oye, sí es verdad. Tenemos ojos naturales y ojos de fe. Ojos de fe. ¿Se recuerdan a Agar? ¿Se recuerdan la sirviente de Sara? Una mujer, la esposa de Abraham, tenía una mujer de servicio llamada Agar. Ella le dijo, esposo, como no puedo tener hijos, toma a esta mujer, dame un hijo de ella. Ella tuvo un hijo. Y en un momento dado, pues, las reseñas familiares entraron allí, ella tuvo que irse. Y fíjense lo que pasó. Vaya a Génesis 21:14.
Dice Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó el pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndola sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante. ¿Por dónde? Por un desierto. Estuvo errante por un desierto. Esa mujer, cuando usted lee la historia allí, esa mujer tenía un bebé, un niño, un jovencito, lo tomó y lo puso debajo de algunas ramas secas y lo miraba de lejos llorando. Dijo: no quiero ver el momento que muera. Ahora, ¿qué dice Génesis 21? Es 21, 19. Entonces Dios le abrió los ojos a Agar para que viera una fuente de agua que estaba ahí en el desierto. Ella no lo veía. La provisión de Dios estaba allí. Ella no lograba ver en un desierto. Un desierto usted va a conseguir un manantial de agua. No va a conseguir un sembradío de hortalizas. Arena y sol. Y Dios dijo: vamos a abrir los ojos espirituales para que ella vea lo que yo soy capaz de hacer. Y allí estaba la fuente. Dice que ella tomó y le dio agua a su hijo. Una fuente de agua en un desierto es algo que humanamente no podemos hacerlo nosotros, pero Dios sí puede hacerlo. Giezi, ¿se recuerdan de Giezi? Aquellos que han estudiado la vida de Eliseo, sustituto de Elías. Giezi fue un hombre, un servidor a un profeta llamado Elías. Y si usted vaya a Segunda de Reyes capítulo 16, usted va a conocer una historia sorprendente donde unos sitios iban a sitiar esa ciudad e iban a ir en contra de la casa de Eliseo. Y eran miles de soldados sirios, macabros, hombres malvados que iban a matar a esa gente. Y Eliseo estaba durmiendo. Y Giezi: Eliseo, la gente que está ahí nos va a asesinar. Eliseo dijo: tranquilo, que los que están con nosotros son más que ellos. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? Mira los soldados. El hombre estaba desesperado. La historia cuenta ahí en Segunda de Reyes que Dios le abrió los ojos a Giezi y vio un gran ejército de ángeles que rodeaban al pueblo. Él no veía las cosas de Dios. Del punto de vista de Dios, él no veía eso. Pero Eliseo oró a Dios en esa historia. Usted que dice: Señor, abre los ojos a este servidor, amigo mío. Porque él sí estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Porque tenía ojos de fe. Se le había quitado esa nube, ese velo que no le hace ver las cosas de Dios en el mundo espiritual. ¿Se recuerdan la historia de los dos discípulos que fueron allá a Emaús, allá en Lucas 24? Estos dos venían: cónchale, Jesús se murió, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible? Y Jesús se les apareció. Se les apareció allí. Vaya y busque allí, por favor, en Lucas 24, 13 al 31. Y ellos venían caminando y oye, ¿por qué ustedes están cabizbajos? ¿Usted no sabe nada? Le están hablando a Jesús. Dice: mira, un hombre que murió, no es tremendo, era Jesús. Pues resulta que ya no está en la tumba. Algunas hermanas, amigas ahí lo vieron, pero estamos tristes. Y Jesús dijo: oye, pero qué generación tan incrédula, le dice Jesús en la historia. Y cuando Jesús está en una escena con ellos que parte el pan, dice que fueron abiertos sus ojos. Así lo dice, búsquelo allí en Lucas 24, 13 al 31. Y vieron que era Jesús. ¿Se dan cuenta? Lo que es tener ojos de fe. Cuando vemos desde la perspectiva de Dios. Fe es mirar sin ojos de temor. Escuche esto: fe es mirar sin ojos de temor. ¿Qué sucede cuando miramos con ojos de temor y no con los ojos de la fe? El temor hace que exageremos, que engrandemos los problemas, minimizamos a Dios y lo que Él puede hacer.
Oye, me gustó lo que dijo. No sé si a usted le gustó, pero es así. Cuando miramos con temor, exageramos las cosas. Oh, yo no sé si usted conoce a alguien que exagera. Yo estoy preocupado. ¿Por qué? No sé si usted conoce ese tipo de gente que, wow, no sé qué va a pasar. Porque está mirando con ojos naturales. El temor crea en ti angustia, desesperación, desánimo. El temor no te hace mirar con fe. El temor no te hace mirar con fe. Esa fe que Dios está al control y puede hacer las cosas. En la Biblia encontramos historias que nos enseñan sobre el tema de la fe. Usted puede ser que haya ido una o dos veces a una iglesia cristiana y ha dicho, tenga fe. Y usted dice, pero ¿cómo voy a creer yo en esas historias? Si eso fue escrito por hombres. Pues sí, la Biblia fue escrita por más de 40 hombres, alrededor de 40 hombres. Fueron inspirados por Dios. Dios es el autor. Pero yo le pregunto, ¿usted ha ido al cine? ¿Cuántos han ido al cine aquí? ¿Y cuántos de ustedes no han llevado a sus hijos a ver Buscando a Nemo? ¿Cuántos vieron Buscando a Nemo? Vamos a ver. A mí me encanta una película. ¿Cuántos tienen Netflix? Ven que sus hijos, los nietos, están viendo ahí comiquitas, ¿no? ¿Cuántos vieron La Bella y la Bestia? Y usted sale, oye, tremenda enseñanza recibimos de esas comiquitas, de esos cartones animados. Los peces no hablan. Y usted sale, qué hermosa historia. ¿Cierto? La Bella y la Bestia, el amor. Un hombre que se vuelve un león, ¿qué es eso? Un lobo, no sé qué, pero es muy feo, ¿no? Por eso dice la bestia. Y usted cree, qué ejemplo de amor. La Biblia tiene ejemplos fidedignos sobre la fe. Hay una historia en la Biblia sobre un pequeño pueblo. Escuche esto. Hay una historia en la Biblia sobre un pequeño pueblo que fue esclavo durante 400 años. ¿Usted sabe a qué me refiero? Unos 1800 años por ahí antes de Cristo. Fueron esclavos. Esclavos que empezaron a clamar y decir, Dios, libéranos de esta esclavitud. La Biblia enseña que en esa historia, allá en el libro de Éxodo, ellos clamaban a Dios y Dios dijo a Moisés, Moisés, escuché el clamor de este pueblo y te voy a escoger a ti para que vayas. Usted sabe ya toda la historia. Humanamente hablando, era imposible de que ellos se liberaran de la nación más poderosa de ese entonces. Humanamente hablando. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué cambió la historia de ese pueblo? Dios cambió la historia de ese pueblo. Increíble, ¿no? Un pueblo pequeño. Cuando fueron librados de esta nación, fíjense, pues ¿sabe por qué yo le estoy hablando de esta historia? Dice, pero ¿qué tiene que ver la fe con esto? Fíjense, cuando fueron librados de esta nación tan poderosa, luego ellos tuvieron que enfrentar a una localidad más pequeña que era Jericó, ¿se acuerdan? Jericó no era una gran nación, no era un imperio como los egipcios. Y ellos llegaron ahí y mandaron unos espías, a 12 espías, y 10 de esos espías que regresaron vieron con temor. Se les olvidó lo que Dios había hecho en Egipto. Vieron con temor y dicen, oye, ¿saben qué? Estamos fritos. No sé si usted sabe ese dicho que dice, estamos fritos. Estamos acabados. Yo quiero que busquen Números 13. Yo quiero que nos dediquemos a este texto. Es hermoso este momento que quiero mostrarles. Números 13. Vamos a observar en Números 13, 32 a 33, la perspectiva de los que miran con temor. Las personas que miran con miedo las cosas, preocupados. ¿Qué va a pasar? ¿Ok? Vamos allí a Números 13, 32 al 33. Y hablaron mal entre el pueblo, entre los israelitas, de la tierra que habían recorrido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla
esta tierra que tragará a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandísimos. Qué exagerado, ¿no? Cuando no vemos con los ojos de Dios, sino vemos con los ojos de temor, engrandamos las cosas. Si eran gigantes, si eran gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Una langostica. Ahora vamos a número 14. Y observemos el resultado de cuando escuchamos a esas personas que todo lo miran con temor. Cuando todo lo mira con temor. 14, ahí mismo el número 1 al 4. Entonces toda la congregación, lo dice así, gritó: ¡ay, Dios mío! Y dieron voces, dice ahí en la escritura, y el pueblo lloró aquella noche. Porque estos 10 vieron con ojos de temor a esa tierra que ya Dios había dicho que era de ellos, ¿cierto? Entonces, fe es mirar lo que Dios promete. Fe no es un deseo. Y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel, y le dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trajo Dios a esta tierra? Para que era la espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos van a ser raptados, y bueno, se va a acabar todo. Todo porque habían escuchado a 10 personas que habían visto con ojos de temor. Y no estaban viendo de la perspectiva de Dios cuando dijo: les daré una tierra que fluye leche y miel. La mirada sin fe produce desesperación, retroceso, desánimo, y al final desistimos de lo que podemos hacer cuando miramos con los ojos que vienen de parte de Dios, ojos espirituales. Los israelitas querían volver a su estado de comodidad. ¿Se recuerda que al principio les hablé del estado de comodidad? Fe representa salir de tu estado de comodidad. Ellos salieron de ser esclavos. ¿Sabes lo que produce la esclavitud? Comodidad. Todos a pararse en la mañana, le dan su cafecito, van a romper piedras, hacer bloques de barro, a almorzar, y tienen su almuerzo seguro. Luego les vuelven a echar su cuerazo, vamos a trabajar, y en la noche ya tienen su comida, y así pasan los años. Y ese es un estado de comodidad. Fe representa salirse de ahí y creer a Dios en las cosas que Él puede hacer. Y ellos estaban quejándose. Ahora veamos aquellos que miraron desde la perspectiva de Dios a este pequeño poblado. Vamos allí al número 14, del 6 al 9. Y Josué y Caleb, 2 hombres, igual que los demás, pero con una diferencia, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Qué pasa aquí? Yo no me rompería este traje, pero desesperados se rompieron. ¿Qué están haciendo ustedes? Y hablaron a toda, versículo 7, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Fíjense lo que están viendo sin ojos de temor. Es una tierra buena. ¿Lo dice así? Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Estaban viendo de la perspectiva de Dios. Se dan cuenta cómo la fe es eso. No es un deseo: oye, yo deseo que esa tierra sea mía. ¿Saben qué tamaño tenían los racimos de uvas en esa tierra? Dice que se ponían 2 hombres con unos palos y las uvas daban al suelo. Yo me comería un racimo de esas uvas. Yo deseo comerme un racimo de esas uvas. Pero tenía que entrar a esa tierra, porque tenía que ver la perspectiva de Dios. Y hablaron a toda la congregación, ¿ok? Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tiene una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová,
ni temáis al pueblo que está en tierra, porque nosotros no nos vamos a comer como el pan. Están viendo desde la perspectiva de Dios. José y Caleb sabían lo que Dios había hecho en Egipto. Ellos reconocían que sin Dios era imposible alcanzar esas cosas. Estaba viendo la perspectiva de Dios. Dice, su amparo se ha apartado de ellos, de esos hombres. Y con nosotros está Jehová, no le tengan miedo. ¿Se dan cuenta los dos ejemplos? Mirar con ojos de temor y mirar con ojos de la perspectiva de Dios, con ojos de fe. ¿No era este el pueblo que oraba a Dios para que les librara de la esclavitud de los egipcios? ¿No era este el pueblo que había visto con sus ojos cosas sobrenaturales, 10 señales sobrenaturales que doblegaron las rodillas de un hombre poderoso como el faraón? ¿No era este el pequeño pueblo que estuvo frente al Mar Rojo? ¿Se recuerdan la historia? Estaban a punto de morir y Dios abrió el mar y ellos caminaron por ese lugar seco. Ellos fueron los que caminaron. Ellos vieron a los egipcios que habían matado y vieron la salvación, pero aún así estaban mirando con ojos de temor. Este era el pueblo que de noche en el desierto Dios les daba un remolino de fuego para cuidarlos del frío, y de día una nube los cubría para que no murieran de calor. De ese pueblo podemos tomar dos ejemplos: los que miraban con fe y los que miraban con ojos de temor. ¿Se dan cuenta lo que es la fe? La fe no es un deseo, no es negar las cosas. José y Caleb no dijeron, no, esos son unos enanitos. No, sí son grandes, pero Dios no los va a dar. Eso es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado para todos aquellos que miraron con temor? Si usted sigue la historia leyendo, Dios les dijo, ustedes no van a entrar a esa tierra. Ustedes van a morir en este desierto. Pero José y Caleb sí van a entrar. Así es. No sé si usted ha tratado con gente que todo el tiempo dice, yo tengo miedo, yo estoy preocupado, yo tengo miedo, estoy preocupado, no sé qué va a pasar. Entonces tratan de tomar el papel de Dios en los problemas. Jesús dijo, clama a mí, yo te responderé. Vamos a orar, vamos a accionar, vamos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Vamos a hacer las cosas que a Dios le agradan, las cosas que Dios puede obrar. ¿No somos la iglesia? ¿Qué diferencia hay entre la iglesia y el pueblo de Israel? Ninguna. Somos el pueblo de Dios, somos la niña de los ojos de Dios. Somos los que el Espíritu Santo habita en nosotros. Esos somos. Al inicio les hablé sobre lo que no era la fe. Y frente a esa circunstancia que tenía este pueblo de Israel, se dan cuenta que no era, la fe no es un deseo, no, yo deseo entrar a esa tierra, pero sal de tu estado de comodidad y mira con los ojos que Dios te puede dar. Ojos de fe, sin temor. Se dan cuenta que la fe no es lo que yo puedo lograr por mí mismo. Ellos necesitaban la ayuda de Dios para poder entrar a esa tierra. La fe no es mentir sobre lo que es real. Eran gigantes y eran fuertes. La fe no es negociar con Dios. Bueno, Dios, si tú nos das la tierra, nosotros seguimos siendo tu pueblo. Eso no es fe. Por cuarto, la fe es hacer, escuche esto, la fe es hacer cosas que para nosotros serían imposibles, que para los demás es una locura y a veces pareciera no tener lógica. Yo simplemente quedó ahí en el aire, pero se lo voy a hablar de eso. Escuche esto. La fe es hacer cosas que para nosotros es imposible. Creer que Dios puede hacerlo, pero mirando desde la perspectiva de Dios, ¿ok? Que para los demás es una locura. Y a veces no parece tener lógica. Y quiero darles 3 ejemplos que están en la Biblia sobre eso. ¿Se recuerdan Noé allá en Génesis 7? Dios llamó a un hombre llamado Noé. Noé, ¿cómo estaba? Era un hombre reconocido por Dios que se había apartado del mal. Dijo, Noé, tengo un plan. Un ser humano como nosotros, tengo un plan. Yo quiero que aquí
tú hagas un barco tanto de ancho, tanto de alto, de largo, le pongas una puertica de lado, una ventana, ok. Y ahí en Génesis 7:5 dice, a ver, Noé hizo todo lo que Dios le dijo. Pero para la vista de los hombres dice, pero este hombre está loco. La historia enseña que hasta ese momento no había llovido sobre la tierra. Y a la redonda no había agua, no había nada. Entonces, imagínense un hombre que durante 99 años, casi 100 años, haciendo un barco, que lo esté tratando de loco. Y aún así, esa fe que él creyó, dice, si Dios me manda a hacer esto, por algo es. Por eso digo que a veces parece no tener lógica, pero Noé lo hizo. Así es la fe. ¿Y qué pasó luego? Si no hubiese hecho esa barca, miró desde la perspectiva de Dios. Si Dios dice que lo haga, yo lo voy a hacer. Y luego vino un gran diluvio. Él y su familia se salvaron gracias a la locura de hacer un barco donde no había agua. La otra historia que podemos tomar como ejemplo es Moisés. Esa historia es hermosa. ¿Cuánto le gustaría ser como Moisés? Ay, yo quisiera ser como Moisés. Pero que tenga que vete a la presidencia de este país, te le pare frente al presidente. Usted, mire, usted va a sufrir esto, usted va a pasar esto. Es una locura. Y él le creyó a Dios, dijo, mira, Faraón me mandó a decir, yo soy que dejes ir a todos los egipcios, a los israelitas de aquí. Tú, si no, él me lo mandó a decir Dios. Este hombre está loco. Nosotros, la nación más poderosa de este mundo, los que somos la recién tecnología, tenemos el mejor ejército, vienes tú a decirme que yo deje. Sí, yo te estoy diciendo que Dios me dijo que te dijera. ¿Ven? Que a veces hacemos cosas que parecen locura. Pero Moisés venía creyendo de que Dios sí lo iba a librar. Pero si Dios no hubiese hecho nada, la historia no cambiaría, ¿cierto que es así? Entonces Dios le dio a Moisés una visión clara de lo que él quería: libertad para su pueblo. Eso es fe, creer de que Dios lo iba a hacer. La Biblia está repleta de promesas, y es para aquellos que creen. Y eso representa fe, porque son hechos. Otra historia, que usted la conoce: Jesús alimenta a 5,000 hombres. Eso está allá en Marcos 6, 30 al 44. Dice que Jesús vio a esa multitud como ovejas que no tienen pastor. Y en esa historia vemos que Jesús le dijo a sus discípulos: bueno, mira, vamos a alimentar a esta gente. ¿Qué? Ni las panaderías que estaban en ese momento podían surtir para 3,000 personas. Dijo: ¿qué tenemos por ahí? Señor, tenemos 5 panes. Que se vayan a comer su casa. No, recuéstelos ahí, que yo con estos 5 panes y 2 peces yo les voy a dar comida a todos. ¿Qué? Bueno, si tú dices, ¿no es una locura eso? No es fe. Que los discípulos dijeron: bueno, Señor, entonces vamos a hacerlo porque tú, sí, metan esos panes en esa cesta y empiecen a repartir. Algo pasó, que empezó a salir pan y peces de esa cesta. Y la gente dice: porque eso es imposible. ¿Imposible? Pregunto: Jesús ¿no sanó enfermos? ¿No resucitó muertos? ¿No devolvió la vista al ciego? ¿Al cojo no lo hizo andar? ¿No liberó a los poseídos? ¿Levantó a Lázaro, que tenía ya días de muerto? ¿No dijo él que iba a morir y resucitar? ¿No es el Cristo de esta iglesia? ¿No iba a poder alimentar a 5,000? Cuando sustentó todo un pueblo en un desierto, dándoles maná del cielo y mandando codornices, dándole una columna de fuego, una nube de día. Eso es fe, creer en las promesas de Dios, que son fidedignas, aferrarnos a ellas. La fe es mirar con ojos espirituales lo que otros no pueden ver. ¿Ok? La iglesia tiene que ver con ojos espirituales lo que quiere Dios con ella. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que todos sean salvos, dice la Biblia, ¿ok? ¿Quiere que prediquemos? Ok, hagámoslo.
Porque si miramos la obra de Dios de la perspectiva de Él, entonces la gente va a llegar a los pies de Él. Pero si lo veo desde mi perspectiva, no van a suceder las cosas. Fe es creer en las promesas de Dios. Fe es creer que Cristo vendrá por segunda vez. Fe es hacer cosas que sin Dios serían imposibles hacerlas. Fe es hacer cosas que aunque en su momento nos parezcan no tener lógica, hay que hacerlas. ¿Saben que algunas personas, no sé si usted lo ha escuchado o usted me ha dicho, es imposible que esa persona sea cristiano en un futuro porque es muy malvado? ¿Usted ha dicho eso? ¿Qué? ¿Ese que está ahí? No, mi esposo. No, usted no la conoce. Porque usted lo está viendo de la perspectiva suya, pero no lo está viendo de la perspectiva de ¿quién? De Dios. De la perspectiva de Dios todo es posible mientras esté en su plan maravilloso. Y Él desea que la persona sea salva. Yo sé que usted, cuando le dije eso de que usted ha visto algún amigo, no, eso es imposible. ¿Para qué ese hombre llega a la iglesia? Tiene un terremoto. Bueno, la gente va a un terremoto, pero viene a la iglesia. Fe es mirar lo que está en lo oculto con los ojos de Dios, hermano. Si nosotros hoy, Dios nos permitiera mirar en esos lugares celestiales, de seguro digo que aquí está hay Dios, ángeles, pero también hay demonios afuera esperando, vigilando. ¿Se recuerdan la historia que les hablé en el libro de los Hechos? De aquellos jóvenes que querían hacer el papel de exorcistas y quisieron liberar a unas personas en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y esos espíritus dijeron, nosotros sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ¿quiénes son ustedes? Si pudiéramos ver, viéramos cómo este mundo se está hundiendo en la malicia del pecado. Vidas atadas y torturadas por espíritus inmundos, por demonios. Familias destruidas, hogares que se han destruido por completo. Véalo con ojos de la perspectiva de Dios. Y usted va a ver que la iglesia tiene mucho trabajo que hacer con la sociedad. Quiero finalizar con algo. Esta oración la tomo primero para mí. Si están atentos a lo que les voy a decir, por favor. Esta oración yo la tomo primero para mí. Yo he estado hablando con Dios, preguntándole cosas. En casa siempre oramos por toda la iglesia. Oramos en la casa, oramos en el carro, siempre estamos orando por todos en la iglesia. Pero yo le he pedido a Dios esto. Dios, ¿cómo debo orar por la iglesia? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Qué debo yo orar por la iglesia? Porque cuando Moisés estuvo al frente del pueblo de Israel, y el pueblo se vio que había con ojos de temor, fueron contra Moisés y Aarón. Tú nos trajiste esta esclavitud. Y Moisés era un líder que oraba por su pueblo. Y nosotros no somos una nación y un líder, somos un solo cuerpo en Cristo. Aquí no hay capataces. Pero Dios me ha dado la tarea de orar por usted y también orar por mí. Y he tratado de pedirle a Dios desde lo más profundo de mi ser, Señor, ¿cómo quieres tú que yo ore por mi iglesia? Diga en ese momento, esta es su iglesia, diga, Señor, esta es mi iglesia, dígalo así. Apropiese, diga, esta es mi iglesia. Y yo he pasado por este texto bíblico, yo no sé cuántas veces, pero yo he leído tantas veces este texto. Y cuando lo leí por última vez hace unos días, me quebranté en el corazón. Porque dije, Señor, la oración que vaya a hacer sea para mí también. ¿Se dan cuenta? Yo quiero decirles cuál es esa oración. Dios nos ama, iglesia. Somos un pueblo que se prepara
para entrar en Jericó. ¿Usted sabe lo que es eso? Jericó es el mundo. Y a veces vemos imposible que Dios pueda hacer la obra alrededor de todo este sector. Pero si yo sigo mirando con ojos de hombre natural, voy a verlo imposible. Pero si empiezo a mirar desde la perspectiva de Dios, de lo que Él quiere con esta iglesia, entonces nosotros derribaremos esas murallas de la sociedad donde no nos dejan entrar con el evangelio por miles de culturas y costumbres que hay allí, la parte ocupacional del trabajo, estamos ocupados, el consumismo. Eso no va a ser obstáculo, porque Dios puede aún dentro de esa cultura romper las barreras y entrar, porque Él es Dios. Para Él no hay nada imposible. Dice Efesios 1. Quiero que busque Efesios 1, 15 al 23. Pablo estaba orando por esa iglesia. Y fíjense lo que Dios le pedía, lo que Pablo le pedía a Dios. Por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Hermano, quiero dedicarles esta oración a ustedes. Yo sé que ustedes también me la dedican a mí. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por todos, hermanos, oro yo por todos. Por los que están y por los que no están. Precisamente por los que están ahora. Para que Dios, escuche esto, para que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Se dan cuenta? Necesitamos eso, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque cuando lo vemos a Él, vemos las cosas desde el punto de vista de Dios. Alumbrando los ojos, ¿se dan cuenta? De vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Porque es a través de Él que la iglesia puede obrar. Es a través de Él que la iglesia puede traer las almas a Cristo. Es a través de Él que la iglesia crece. Es a través de Él que podemos entrar en el corazón de las personas. Porque es mirando de la perspectiva de Dios. Cuando veas una familia destrozada, no lo mires de tu perspectiva. Están perdidos. Míralo de la perspectiva de Dios. Dios salva matrimonio, Dios salva jóvenes atados en cadenas de horrores, de vicios. Dios hace la obra, Él puede hacerlo. Tenemos que mirar con ese tipo de ojos. Lo cual operó primero en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra de lugares celestes. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en este siglo que estamos. ¿Se dan cuenta cómo Pablo oraba por esa iglesia? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y a quién se lo dio? El versículo 22, por favor, quiero que lo lean. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿A quién se lo dio? A la iglesia, la cual es su cuerpo. Y dice que la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Qué les parece? Vamos a ver la iglesia
punto de vista de Dios. Eso es fe. Fe es que Dios puede restaurar cualquier familia o matrimonio que llegue a esta iglesia, porque es Dios quien lo va a hacer. Somos simplemente el medio, somos el vaso que Dios usa. Y la gloria, ¿para quién va a ser? ¿Se acuerdan lo que le dije? La gloria siempre va a ser para Dios y no para el hombre. Entonces Dios obra. Hay iglesias que les ha pasado que han tenido que morir en el desierto y dejaron de existir porque querían manejar la iglesia del punto de vista del hombre y no del punto de vista de Dios. Esta iglesia, hermano, no está en el desierto. Esta iglesia está en el corazón de Dios. ¿Lo cree usted así? Denle un fuerte aplauso al Señor. Somos la iglesia que está en el corazón de Dios. Y si estamos en el corazón de Dios, Dios nos va a dar una mirada por medio del Espíritu Santo de lo que vamos a hacer. Yo quisiera orar. Vamos a irnos orando y luego los músicos nos van a ir cantando. Yo quiero que tú cierres tus ojos y quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres pertenecer a las personas que miran de la perspectiva de Dios? Para eso tienes que recibir a Cristo en tu corazón y decirle: Señor, entra en mi vida. Por favor, yo hoy creo con fe de que tú sí resucitaste y vas a volver. Díselo ahí en oración. Mientras escuchamos la música, estamos orando, nos estamos quebrantando. Deja que Dios ministre tu vida, deja que Dios ministre tu corazón. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias. Gracias porque lo que necesito es una pequeña fe como un grano de mostaza. Eso es lo que necesito. Solo decir: yo creo en ti. Enséñame a ver a mi familia. Enséñame a ver a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos desde la perspectiva de Dios. Repita conmigo esta oración. Si usted nunca ha recibido a Jesús en su vida, cierra sus ojos y dígale: Señor, yo te recibo hoy. Una vez que tú estés en mí, tú vas a perdonar mis pecados y me vas a dar una mirada espiritual, ojos espirituales, sin temor. Te recibo y te declaro como el Salvador de mi vida, hoy y siempre. Siga con sus ojos cerrados. ¿Quién hizo esta oración? Levante su mano. Solo quiero ver tu mano levantada. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar por ustedes. Quiero que pasen aquí porque quiero orar y ustedes oren por mí. Yo necesito de la oración de ustedes. Yo quiero orar por ustedes. Quiero pedir a Wally, a mi amiga y a Carlos. Quiero orar por ustedes. Quiero que nos abracemos y digamos: somos esas personas que Dios está escogiendo para que vean con los ojos de Dios. ¿Qué les parece? Permítanme orar por ustedes. No les dé pena. Yo quiero orar. Willy también. Gloria a Dios. Vamos a darle gloria y honra al Señor. Porque Dios suma gente que agrega valores a esta iglesia. Quiero decirle a esta mujer, a este hombre y a su esposa y a Carlos: para mí son un valor agregado. Espero que nosotros como iglesia también seamos un valor agregado para ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tú has obrado de una manera maravillosa. Cuando salgamos de este lugar, quiero pedirte que a mis amigos hoy aquí les des mirada espiritual, ojos espirituales, que no se desanimen cuando digan: no puedo seguir. Pues sigue, Dios está contigo, Dios está en tu problema, Él sabe todo eso. Él es preeminente, Él es soberano, Él sabe todo, Él es omnisciente, está en cualquier parte.
Es inerrante, nunca se equivoca. Si Él te trajo a este lugar, es porque Él quiere bendecirte. Él quiere darte una mirada de fe en tus conflictos. Bendícenos a todos. Bendice a este grupo de amigos que hoy han pasado al frente de una manera valiente y han dicho: Jesús es el Dios de mi vida. Yo creo que Él sí existe y volverá otra vez. Gracias te damos, Señor. Bendice a Wally, bendice a Willy, a Carlos, bendice a mi amiga y hermana aquí, Señor. Pues gloria a Dios por ella. Bendícela, cuídala, Señor, y llévanos y con algo especial, Señor. Llévanos con tu alegría, con tu gozo, de que todas esas cosas que estamos atravesando ya tú las sabes. Solo quieres que las miremos desde tu perspectiva. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, un fuerte aplauso para el Señor. Él es grande y maravilloso. Finalizamos cantando. Tome asiento, hermano. Dios le bendiga.